Buenas tardes a todos, al aula Minerva de Sociedad Civil Catalana, promovido por su sectorial de Cultura. Yo soy Ricardo Fernández y hoy tengo el gusto de presentar a José Florencio Martínez, que es una persona muy enterada en muchos temas y sobre todo en Lope, pero muchísimos más. José Florencio nació en Trespaderne, en Burgos, allá por los años 50. Y vive en Barcelona desde hace el año 73, hasta que ya llevas ahí con nosotros mucho tiempo. Después de la mili. Y a donde se licenció en Derecho, en Barcelona. Sí. Él, como actividad literaria, ha colaborado en las páginas de crítica literaria del Periódico de Cataluña, las revistas El Ciervo, Arte Urbano, Alga, y también en muchas actividades de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, de ACEC, que yo también soy, que nosotros compartimos, y del grupo de poetas del Laberinto de Ariana, que también compartimos. Él es poeta, autor de teatro y ensayista, y es un gran conocedor de los clásicos del siglo de oro. Y es autor de esta monumental, digo monumental porque realmente es monumental, biografía de Lope de Vega, que publicó en el año 2011, y creo que luego hizo una segunda edición, ampliando las notas finales. Pero José Florencio es mucho más que el biógrafo de Lope. Él es un importante poeta, para mí es uno de los mejores poetas que tenemos en Cataluña. Me gusta mucho su poesía. Él ha publicado muchos libros de poesía, ha publicado sonetos y otros sones del corazón, de las madrugadas amantes, poemas de jazz, 4 estaciones de amor, y El espacio en la mirada, Sobre los números, Tríptico italiano, que fue el premio de poesía Vila de Martorell, Ángeles o poemas, Teseo no saldrá del laberinto, que es un libro que a mí me gusta especialmente, quizá porque es un libro de ambiente griego y porque tengo un poema dedicado a mí. Y luego Piras de libros, que es este librito pequeño que se editó como plaquette, que tiene un poema para mí maravilloso que explica la historia del libro y las agresiones que se han hecho contra el libro, las veces que se han quemado los libros o destruidos. Y tiene en preparación, creo que ya está casi en prensa, o buscando prensa, un libro que se llama Mar de Castelldefels, que esperemos que salga próximamente, próximo año seguro. Sí. Aparte, ha participado en antologías como Los días de Barcelona, Poéticas, o Erato, Bajo la piel del deseo. Luego también es autor de obras de teatro. Tiene Los hemos afusilado esta mañana, Geriátrico de la playa y El carnaval de los locos. Y luego, aparte de esto, tiene otro libro que publicó hace 3 años, un libro de ensayo poético, de ensayo y de poesía, que se llama 12 sonetos al cerdo y otras marranerías. Ensayo antropológico y literario del cerdo, un libro muy interesante y yo he leído, me gusta mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de Lope de Vega. Lope de Vega, como sabéis, vivió en la época central de los siglos de oro, a caballo entre 2 siglos, fue de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Y por extensión de su obra, y esto nos hablará mejor que yo, que sabe mucho más, se dice que es uno de los autores más prolíficos que han existido. Se dice que escribió más que Alejandro Dumas y sin negros, aunque esto lo explicará él. No sé si tenían negros en esa época. Lope de Vega vivió en una época en la que se dio una conjunción de literatos muy importantes, aparte del siglo de oro, porque en esa época convivieron Cervantes, Góngora, Quevedo, Juan de Jáuregui, Alarcón también. O sea, se dio en la misma época, uno se conocía más o menos, pero una conjunción de autores importantes de la literatura española que creo que no se ha dado en otra época, en esos años. También se dice que él fue alumno de Vicente Espinel. También fue considerado su maestro. En la escuela. Yo, bueno, no quiero hablaros mucho más. Os hablaría de, si tuviera más tiempo, os hablaría de la poesía de José Florencio, que me gusta mucho, pero eso lo dejamos para otro día. Y hoy nos centramos en Lope de Vega. Entonces le doy la palabra a José Florencio, bueno, os hable de Lope. Después haremos un coloquio al final, las preguntas que tengáis, y mientras tanto, pues si hay alguna cosa, pues iremos dialogando. O sea que Sí,
te paso la palabra. Un buen coloquial, cuando se os ocurra alguna pregunta, pues me la hacéis. Si la sé la contesto y si no, pues ya la buscaremos para el próximo día. Bien, este libro se me ocurrió a mí porque en España, con nuestros grandes maestros y literatos, pues hemos sido bastante... Perdona, ¿lo escucháis bien desde el fondo? Poco. Bueno, un poquito más. Levanto la voz un poquito. Que digo que en España que hemos sido un poco abandonados a la hora de cuidar en una buena edición los textos de nuestros autores clásicos. En Francia los cuidan mucho más, en Inglaterra ya ni qué decir, y en Italia también. Pero nosotros somos un poquitín... Entonces yo me di cuenta, cuando empecé a escribir este libro, allá por el año 2000, que no había una buena vida entera de Lope, que había algunas obras, algunas biografías, pero no estaban completas o faltaban muchas cosas. Y yo me dije, voy a ver si consigo yo, pidiendo todas las biografías que hay en el mercado, me hice con varios baúles de libros, porque entre pedir los del teatro de Lope y pedir biografías, hasta Estados Unidos pedí libros, y empecé a picar a máquina esta obra. Y estoy muy contento de haberla hecho porque creo que tiene mucho fundamento, como diría el cocinero, tiene mucho fundamento en el sentido de que esta primera edición, el editor me la sacó sin notas, son las mismas, tiene 784 páginas. Y esta, siendo la misma pero con notas, tiene 962, 200 y pico páginas más. ¿Por qué? Por las notas. Está dividida en 4 partes, porque dividí la vida de Lope en 4 partes. Y después de cada parte hay un cuadernillo de las notas, de dónde he sacado lo que digo, quién lo dice, etcétera, de bibliografía, de todo. Es, por tanto, una edición más científica que esta. Esta en las universidades no te la aceptan, porque dice, bueno, usted dice eso, ¿y de dónde lo ha sacado? Pues aquí siempre lo estoy diciendo, hago el numerito y al final de la primera parte, pues esto está dicho en tal sitio, en tal sitio. O sea que por eso les decía que tiene fundamento, que está, todo lo que digo lo he contrastado a veces en varios autores, bueno, y lo que no es lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso, porque tampoco se sabe todo, faltaría todavía tener más capacidad de investigación que yo. En fin, discutí con un profesor italiano que me dijo que había 2 o 3 profesores universitarios en Inglaterra, en Estados Unidos, que no aceptaban que Lope hubiera estado en la Armada Invencible. Yo creo que sí, le di muchas razones para suponerlo así y llamé a Simancas, al archivo de Simancas, donde están todos los archivos de la historia de España desde los Reyes Católicos hasta 1800 y pico, y contacté con una conservadora del museo y le pregunté si podía consultar la tripulación de la Invencible, que eran muchos galeones, y en fin, a ver si estaba Lope. Y me dijo, lo voy a buscar. Y varias veces hablamos, ya se lo buscaré y se lo mando, sí, que tengo mucho interés, todavía estoy esperando que me lo diga. Pero vamos, a mí no me caben dudas, porque es una experiencia incontrovertible, es una experiencia donde Lope dice que escribió el libro de la Angélica, que es un centón, la hermosura de Angélica, de versos, en las jarcias del galeón San Juan, que es donde iba él, era el galeón de la nave capitana, de la Invencible, y después fue con su amigo Claudio Conde, y a lo largo de su vida están recordándose los dos haber estado en la Armada Invencible.
Y un discípulo que tenía Lope de Vega nos dice que en sus brazos murió un hermano de Lope de Vega en La Invencible. Entonces son experiencias muy fuertes. Lope, les repito que lo reiteran muchas veces a lo largo de su vida y de sus versos y de sus cartas, que ha estado allí. No creo que sea una invención continua, porque eso se puede sostener durante un poco tiempo, pero si se sostiene durante toda la vida y se contrasta con amigos y con gente que estuvo allí, pues es muy difícil dudarlo. En fin, yo lo puse de lleno, lo puse con todos los datos que tenía y en fin, ahí está. Bien, por eso les digo que todavía y faltan cosas que investigar, pero yo he sacado muchas cosas que no estaban en el libro también. Me documenté mucho y muy bien. He tardado 10 años en hacer este libro. Bien, España de vez en cuando tiene personajes así excesivos, como el Tostado, que era un cardenal de Ávila, y que pasó al dicho, escribes más que el Tostado. Pues aquel señor escribió 55.000 folios a mano. Son comentarios de las escrituras, igual que hacían los comentarios del Apocalipsis en el medioevo. La mitad de ellos, 25 en latín, y la otra mitad en español del siglo XV. ¿Y cuánto escribió Lope? Porque entonces, yo he leído que Lope, hay gente que opina que escribió 3.000 comedias, otros escribió 400, 400. Lope, él mismo dice 2 veces, en 2 sitios distintos, que una vez, en una dice que escribe 1.800 y en otra que escribe 1.500. Creo que en las dos exagera un poco. Si lo dejamos en 800, por rebajarle un poquitín la cuenta, no se pueden contar porque se han perdido, se conservan solo 300 y pico, 340 o 350 ciertas. Hay algunas, unas 20 o así, que son dudosas. Y claro, si no se conserva más que eso, pues cuesta saber el número de las que escribe. Pero de todas maneras tenía una pluma muy fácil, era muy... presumía de ser un poeta de repente, de los que puede hacer de repente un poema, un soneto, en fin, presumía de eso. Por lo menos una de las cosas que le achaca irónicamente Góngora es eso, que presumes de repente, de ser poeta de repente, de los que pueden, que los hay gente de todo. Pero bueno, les decía que en España hay gente de esta así excesiva, de vez en cuando se da tipo el Tostado, tipo Lope, tipo Picasso. Picasso es otro genio número 1 del siglo XX de la pintura que es indiscutible, no lo discute nadie, es el número 1 y hizo una obra vastísima. Bueno, pues eso, Picasso se podía haber dedicado a los 50, 60 años a vivir de las rentas, pero le estimulaba más pintar y seguir siendo el número 1 a todas horas que el dinero, que no le interesaba tanto como Lope. Lope quería ser siempre el número 1 en todo. Entonces se dio cuenta que los poetas épicos en Italia tenían mucha fama, por eso, por ser poetas épicos, y él se dedica pues, bastante a lo largo de su vida a escribir poemas épicos. Escribió 6, me parece, que son auténticos centones insoportables, que son muy pesados. Y por ejemplo, escribe La Dragontea en 1547, El Isidro en 1599, el patrón de Madrid, 10 cantos en quintillas, 1000 versos. José Fernández de Montesinos, un crítico extraordinario que marchó a los Estados Unidos, de crítico literario, uno de los mejores conocedores de Lope, también tuve libros suyos, decía que El Isidro, el patrono de Madrid, lo escribió en 1599, es una imponente montaña de quintillas. Escribió Jerusalén conquistada, siendo familiar de Santo Oficio, 20 libros de versos en octavas a imitación de la Jerusalén liberata de Torcuato Tasso. Escribió La hermosura evangélica a imitación de Ludovico Ariosto, siempre
Y, en fin, en ninguno de estas 6 obras de versos, estas son todo de poemas, poemas épicos, en ninguna de ellas consigue cuajar una obra que sea de primera magnitud, pero él pretendía ser el primero en todo. Era el primero en el teatro y uno de los mejores en la poesía. No tenía rival. En poesía sí, porque en poesía había muy buenos poetas. Estaba Quevedo, que era también un sonetista maravilloso, estaba Villamediana, que era también un sonetista maravilloso. Hablando de Villamediana, la siguiente obra que tengo en el telar y la dejé a medias, pues iba a ser una biografía de Villamediana, que tiene una biografía también muy interesante. Entonces, la Dragotea, el Isidro, Jerusalén, la Hermosura Evangélica, la Corona Trágica y la Circe. La Circe la escribe en 1624, 10 años antes de morir, intentando imitar el poema de Góngora, Polifemo de Góngora. Góngora escribe el Polifemo, pero claro, Góngora le da una vuelta de tuerca a la poesía. No ha habido otro como él que retorciese las estructuras poéticas de Petrarca. El Renacimiento viene primero por Italia, viene de Italia, lo inventan ellos, el Renacimiento artístico en todos los sentidos. Después viene a España y después de España a Francia y a otros países. La Alemania también llegó bastante tarde. Bueno, pues aquí nos traen las estructuras métricas los italianos. Todavía se siguen llamando las composiciones poéticas con palabras italianas, porque soneto es una palabra italiana, terceto, cuarteto, etc. Todas esas son palabras, sexteto. La quintilla no, la quintilla es española. En fin, esas palabras que tienen también un trasfondo musical, porque en el Renacimiento eran casi todas para musicar canciones. Soneto viene de sones. Bien, bueno, les estoy hablando de un aspecto frustrado de Lope, que es que quiso ser un poeta épico y no escribir más que centones de libros ilegibles. No se editan, y si se editan no se leen, no los lee nadie. Decía Borges que él es el mejor sonetista español. Hay muchos sonetistas. Lope sí. Sí, decía Borges que Lope es el mejor sonetista español. Estamos hablando de poemas épicos que casi todos están en octavas reales, excepto el Isidro, que es quintillas, y las octavas reales pues son en estrofas de 8 versos. Y bueno, si a todo eso le añades que intentan mejorar otras que ya están hechas, pues Lope ahí se queda cojo. Donde sí que era número 1 era en el teatro. Y como poeta lírico también era un extraordinario sonetista. En todos los sitios encuentro que escribió unos 3000 sonetos. No los he contado. Y no sé quién los ha contado. Los contó primero. Luego todos le copian. Escribió unos 3000 sonetos. Pero sí, por ahí andará. Porque en sus obras de teatro metía muchos sonetos. Bien. Pues les decía esto, ¿no? Que Cervantes le dio una vuelta a la novela, Góngora a la poesía y Lope al teatro. El teatro era indiscutible, Lope. Hay unas frases de Cervantes, bueno, luego las veré y se lo digo. Entonces estos tres personajes, son auténticos hitos, cada uno lo suyo, en la literatura. Entonces yo pensaba hablarles también un poquitín sobre la vida amorosa de Lope de Vega y después les hablaría del teatro, porque había pensado hacerlo al revés, pero bueno, la vida amorosa es muy interesante, porque era un auténtico pendón, por así decirlo. Sí, hombre, tengo constatadas 11 amantes a lo largo de su vida,
y algunas eventuales, que esas no las cuento. Pero sí, la primera que tuvo a los muy joven, cuando estaba estudiando en Salamanca, es que he hecho unos apuntes aquí, que me estoy haciendo lío con los hechos de apuntes. Ahí, esto ahí. Y esta aquí. Bueno, estando estudiando en Alcalá como estudiante, estudios orientados a la clerecía, por amor de una mujer abandona los estudios y vuelve a Madrid a los 17 años. No solamente por amor de una mujer, porque se murió su padre el año siguiente de ir a estudiar a Alcalá. Y claro, su padre era el que subvencionaba los gastos. Y al quedarse sin padre, pues bueno, él lo dice de manera más lírica que por amor de una mujer. Él tenía entonces 17 años. Y María de Aragón, también 17 años. Los padres de María eran panaderos en la corte. A los 18 años la deja embarazada, pero se desentiende de su hija, Manuela se llamaba, y los padres tampoco la aceptan, los padres de ella, y la tienen que llevar a una inclusa. A la hija no ha habido matrimonio, él se desentiende, ella no puede mantenerla, los padres no quieren hacerse cargo y la llevan a una inclusa. Hizo algunos poemas, porque a todas las ponía una denominación poética. A esta la llamaba Marfisa, María de Aragón, Marfisa. Después veremos a Elena Osorio, la llamaba Filis, a Isabel de Urbina, Belisa, etc., ¿no? A todas les ponía una etiqueta. Entonces, por eso les digo, las etiquetas luego irán saliendo todas y unas pinceladas de cada una. Tampoco puedo profundizar mucho, nos alargaríamos también. Bueno, pues esta chiquilla, Manuela, a los 4 años y medio murió. A lo largo de la vida de Lope tiene un reguero de hijos y la mayoría de ellos fueron muriendo todos relativamente de jóvenes, o en el parto o en el posparto de las madres. No sé qué, a lo mejor era incompatible de sangre Lope, no lo sé, porque no puede ser que todas las mujeres con las que se casaba tuviesen ese problema, pero vamos, se le morían muchos hijos. Bueno, total que luego asiste a los corrales de comedias con sus amigos de correrías y en Madrid frecuenta el trato de Jerónimo Velázquez y en casa de este conoció a Cervantes, que era 15 años mayor que Lope. Por tanto, según la clasificación de Ortega y Gasset, entre 15 y 18 años es los años que nos diferencia una generación de otra. Son diferencias generacionales. La historia avanza como a olas de generaciones y aproximadamente entre 15 y 18 años sostiene Ortega, y bueno, pues tampoco anda muy descaminado porque es así, ¿no? Entonces, decía que entre Cervantes y Lope pues había esta diferencia generacional. Sin embargo, era estrictamente contemporáneo con Góngora. Y Quevedo era 20 años más joven que Góngora y que Lope, que eran nacidos el mismo año, en el año 1562, nacieron Góngora y Lope. Góngora muere antes, a los 60 y pocos años, y Lope muere a los 72. Bien. Iba a los corrales. ¿Cómo fue la relación de Lope con Cervantes? La relación de Lope con Cervantes tuvo altibajos durante toda su vida. A veces se llevaban bien, porque Lope no era, Cervantes tenía el alma macerada y no era odiador, no le gustaba. Sin embargo, entre Lope y Góngora no lo respetó durante toda su vida, estuvo tirándole invectivas desde que eran muy jóvenes y empiezan los dos a hacer romances, los romanceros, hasta la muerte de Góngora.
Góngora le pone unas sonetadas que le ridiculiza y Lope tenía que bailar de rabia por las sonetadas que corrían por la corte y toda la gente las conocía, las daban a conocer. Tampoco había tanta gente como en Barcelona, por ejemplo, en Madrid, en la época de Felipe II, al comenzar, cuando la hace capital tendría unos 30.000 habitantes, cuando muere Felipe II, alrededor de 100.000, al haberla hecho capital y al haber estabulado allí la corte, que antes la corte estaba donde iba el emperador o el rey, y dice, no, aquí, en Madrid. Entonces ya hay muchos aristócratas que pululan alrededor de la corte. Los aristócratas tienen muchos criados, tienen muchas necesidades, tienen dinero, en fin, alrededor del dinero florecen las fábricas, en fin, tejidos, de todo, y crece, pues eso, de 30.000 a 100.000, que era de las capitales más grandes de Europa, junto con Amberes, con Londres, París y Sevilla. Sevilla también tenía muchísima población, porque todo el tráfico estaba canalizado a través de Sevilla, el tráfico de las Américas, donde iba mucha gente y venía a hacer negocios de toda Europa. Bien, entonces decía que iba a los corrales de comedias porque tenía mucha facilidad para el verso y tenía Jerónimo Velázquez, en casa del cual conoció a Cervantes, que por entonces le daba sus comedias a este representante de comedias, que le llamaban autores, pero no eran autores. Los que escribían la comedia, ahora nosotros los que escriben una comedia le llamamos autor, pero no al representante que las lleva para que las interpreten y las representen. Jerónimo Velázquez tenía una hija que se llamaba Elena, y esta Elena Osorio, el apellido de la madre, se ponían, entonces Góngora también es el apellido materno, se ponían el que quería. Le gustaba frecuentar la compañía de su hija y entonces le entregaba comedias al padre para que las representase. Como tenía mucho éxito, las comedias de Lope, porque Lope, una de las revoluciones que hizo en el teatro fue acortar los actos, 3 actos. Entre las obras, por ejemplo, las de Cervantes tienen 4 y hasta 5, igual que las de Shakespeare, y se hacían pesadas. El español no resiste tanto público, soldadesca, los mosqueteros, como no les rápidamente, planteamiento, nudo y desenlace, un acto, otro acto y otro acto, 3 actos. Y tenían mucho éxito, pues bueno, el que tenía las comedias hacía caja. Al principio se las daba gratis, como tenía mucho éxito, luego le empezó a cobrar. Luego se enamoró de la hija y se las seguía dando gratis, las comedias. Y la hija pues estaba encantada de conocerle, pero claro, era una mujer casada. Pero entraba en relaciones con ella. Y a fines de 1583, con 21 años, Lope se lía con ella, pero Elena estaba casada desde 1576 con el actor Cristóbal Calderón, que actuaba en compañías ambulantes. El marido por ahí y la otra pues en casa de su padre, donde va a estar, pero atendiendo a los que vienen aquí y allá, porque tenía un mesón el padre de Elena y alguien lo tenía que atender, como los bares tienen que atenderlo la familia, como los camareros. Bien, en la calle de Lavapiés. Elena tendría entonces 26 años, 5 más que López. López tendría 21. Y en sus amoríos duran, esto lo tengo mejor en este otro papel, de 1583 a 1588, 5 años. 5 años liados en amores con una mujer casada, pues les he dicho que era un pendón, López. No. ¿Por qué rompieron? Pues por 2 razones fundamentales, porque Lope empezó, la Elena Osorio, Pilis, de sus romances,
estaba cansada de que Lope divulgase sus amores con ella en romances que corrían, los pliegos corrían de mano en mano por Madrid, y no le gustaba que contase, aunque fuera veladamente en forma de moriscos, eran romances moriscos, Zaide, Azarque, etcétera, eran los nombres que se ponían. Entonces tuvieron de moda hacer esos romances, romancero, y no le gustaba que lo hiciesen. Entonces la madre le dijo: dile que pare ya de hacer tonterías ya con los poemitas, que me tiene ya harta. Y les he dicho por dos motivos. El segundo motivo es que entró un mirlo blanco en amores con Elena Osorio también, y entonces Elena prefirió al pollo este, que era hijo del embajador de Felipe II, pues en toda Europa, que le utilizaba con mucha frecuencia para llevar embajadas importantes a Francia, a Italia, etc. Y entonces era un pollo pera, que era muy rico, muy culto, hablaba varios idiomas, en fin. Y entonces pues le dijo: pues mira, ¿sabes qué? Que adiós muy buenas. Y entonces Lope, resentido, empezó a hacer libelos poéticos, libelos contra Elena Osorio y su padre y su hermano. Y los pasaba de mano en mano también. Y un día estaban en el teatro y vienen los alguaciles y lo llevan preso, porque había puesto una demanda el padre de Elena, la justicia. Y en esa época era famoso ya Lope como Sí, autor, ya, sí, joven, era 20 muy años. famoso, sí. Sí, porque era un poeta que tenía mucha facilidad, los pliegos corrían de mano en mano, la gente no tenía televisión, se divertía pues, con las novedades y las noticias que había, y era una manera de los chismes. Madrid era pequeño. Pero si la literatura no daba dinero en aquella época, porque no editaba, no el se teatro imprimía. sí, el teatro sí. ¿No? Pero, o sea, cobraba, ¿él de quién cobraba? ¿De los que hacían las obras? Sí, no, él cobraba el representante al que entregaba las obras. Sí, Se las daba gratis. se las compraban las obras. Sí. Con ese dinero él se compró una casa en Madrid. Y bueno, ahí está, en Madrid, la casa, que restauró la Real Academia bastante, y consiguieron poner bastantes muebles de Lope, en fin, pero todavía se consiguió así. Entonces el padre de Elena se querella contra Lope y el 29 de diciembre lo llevaron los Corchetes a prisión preventiva. Sentencia: desde el 29 de diciembre hasta el 7 de febrero está en prisión preventiva, unas cárceles fríísimas. Y el 7 de febrero hay una sentencia de 4 años de destierro de la corte y 8 años de destierro del Reino de Castilla. Leonardo, ¿oís por ahí al fondo? Sí, mal. Pues subió un poquito más fuerte. Entonces, no, estaba diciendo que pasó 42 días en prisión preventiva por los libelos que había hecho, y el juez dicta sentencia de 4 años de destierro de la corte y 8 del Reino de Castilla, bajo pena de muerte, si incumple las dos cosas. Le dieron 15 días para cumplir la sentencia. Y en esos 15 días, al salir de la cárcel, fue a llorar sus desgracias a los brazos de Isabel de Urbina, a quien había conocido por una criada que tenía, que le llevaba papeles desde la cárcel, y se liaron allí en la cárcel, le contestaba los papelillos y fue a llorar sus penas a los brazos de esta señora, de Isabel de Urbina, para que llamaba Belisa. Belisa tenía 20 años, Lope 25. Era
hija de Diego de Urbina y pintor de la Cámara Real. Lope tenía pensado ir a Valencia para cumplir la sentencia que le desterraba del Reino de Castilla, porque allí tenía un representante que se llamaba Gaspar de Porres, que le representaba las comedias suyas. Por tanto, comedia mandada, dinero enviado. Lope vivió toda la vida de escribir, de la escritura. Lope es de los primeros autores que puede vivir de la pluma. Vivir bastante holgadamente cuando tenía dinero, porque también lo derrochaba a manos llenas. No era nada, y si no lo derrochaba él, se lo derrochaban los hijos. Tantos. O los matrimonios, que a veces llegó a convivir con 3 matrimonios contraídas. Un matrimonio solo, pero dos mujeres con las que tenía hijos al mismo tiempo. Con lo cual, si un matrimonio ya te vuelve loco, imagínate mantener otras dos casas. Total que, pero bueno, él se las apañaba porque, repito, tenía mucho éxito en el teatro y ganaba mucho dinero. Pero según lo ganaba, lo gastaba. Era muy derrochador, compraba cuadros, le gustaba comprar libros, daba muchas limosnas. Era una mezcla bueno, que lo ganaba y lo derrochaba, igual que lo ganaba. Bien, en esos 15 días entonces que le dan para cumplir la sentencia, no le queda más remedio que casarse con Belisa. Entonces le dice a ella que la va a raptar para obligar a sus padres. Si la rapta, después se tiene que casar, y si se casa, le perdonan el rapto y la denuncia que iban a hacer los padres por raptar a la hija. Bueno, pues toda esta comedia la tenían preparada. Efectivamente rapta a Belisa, no sé dónde está, aparece con Lope, que la ha raptado Lope. Los padres ponen denuncia. El Lope promete que se va a casar, se casan y los padres les perdonan. Y bueno, entonces se va a Valencia. A los 20 días de estar en Valencia requieren expedicionarios para la Armada Invencible. Y Lope, como tiene esa sentencia, a los que se apuntaban a ir de soldados se lo perdonaban. Y entonces se fue a Lisboa. El 29 de mayo de 1588 partió Lope en el galeón San Juan de Lisboa a Inglaterra a los 25 años. ...137 naves, 20 galeones. Los galeones eran como los acorazados de hoy. Eran unos barcos imponentes, preciosos, con las velas hinchadas, los cañones, en fin. Yo estoy enamorado. Decían que un viajero inglés dijo que no había espectáculo como la entrada de los galeones en Sevilla, porque los galeones no iban solos. En los galeones iban también acompañados de galeras, de buques mercantes, de navíos de transporte, todo eso. O sea, hacía una flota que, vamos, que daba un gusto verla. Creo que no había espectáculo como ese entrando en Sevilla los galeones cuando venían de las expediciones de América, porque tenían que traer, claro, venía el oro a raudales, aquí lo cuento, de América, y tenían que protegerlo de la avidez de los corsarios ingleses, sobre todo, que querían también, que tuvieron bastantes problemas con los corsarios ingleses, pero claro, tenían que proteger aquellos barcos que traían todas aquellas especierías y mercaderías. 137 naves, 20 galeones, 6 escuadras de galeras, cada escuadra con entre 10 y 14 galeras, en total 80 unidades de combate, más 4 escuadras de buques mercantes, unos 50 navíos de transporte, de intendencia, 30.000 hombres, de los cuales 8.000 marineros, 19.000 soldados y 3.000 galeotes, los remeros forzados. Los galeotes eran los que mandaban a cumplir la pena de las galeras a remar.
Eran condenas que tenían las... No sé si... Pero ¿cómo va esto? Horizontal. Horizontal. Eso es vertical. No, esa, ese libro, si me permite. Horizontal. Sí, acérquese, por favor. ¿Ya está? Sí. Un poquito más. ¿Oís mejor? Sí. Perfecto. No sé. ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Y si quiere, Bueno. si lo ponen más horizontal así, señor. Sí. Sí, gracias, sí. Vale. Así, no sé si le... Entonces, les decía esto, que entre esos barcos había barcos de Portugal. Entonces Portugal y España estaban unidas, tiempo de Felipe II, era el mismo reino. Bueno, la misma corona, no el mismo reino. De Castilla, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Andalucía, de Levante, de Nápoles, que media Italia era española, y todos aportaban navíos para luchar contra Inglaterra, para evitar precisamente eso, la esquilmación de las mercancías españolas que venían de América. Bien, estando en Lisboa, preparado para la expedición, les voy a leer lo que le pasó con una cortesana. Lo tengo en la página 79, lo tengo que buscar. Porque estamos hablando de los amoríos y del pendoneo de Lope. Sí. Le escribe al duque de Sesa una carta donde le cuenta: llegando yo mozuelo a Lisboa, cuando la jornada de Inglaterra, llamaban la jornada de Inglaterra a la Invencible, se apasionó una cortesana de mis partes, y yo la visité lo menos honestamente que pude. Dábale unos escudillos, reliquias tristes de los que había sacado de Madrid a una vieja madre que tenía. Dicha cortesana, con un melindre entre puto y grave, me dijo así: no me pago cuando me huelgo. Eso cuenta Lope al duque de Sesa en la carta número 59, datada en octubre de 1611, bastante después. Total, que era un pendoncillo también. Pero bueno, los soldados... era bastante explicable. Más en el teatro, porque teníamos que pensar un poco en el teatro. ¿Qué del teatro? ¿Qué? Teníamos que hablar un poco del teatro, porque si no se nos queda mucho tiempo encima. Bueno, entonces digo nada más una pincelada de cada una de ellas. A ver. Eso está aquí, mejor. Después de Elena Osorio, entonces se casa con Isabel de Urbina. A los 20 días se requieren expedicionarios para la Invencible y parte en el galeo San Juan de Lisboa, Inglaterra, a los 25 años. Vuelta de Lope a La Coruña, después del desastre de la Invencible, que también lo cuento aquí, que no fue tanto desastre como nos han contado los libros de historia, y que después, al año siguiente, hubo una contraarmada tan importante como esa, y también desbaratada por las tempestades, de la cual los libros de historia casi no dicen nada. Y a los 8 o 9 años, otra armada tan importante como esa, pero claro, solo se cuenta lo de la primera. Los ingleses tardaron bastante tiempo en enterarse, no de que habían vencido, sino de que las tempestades habían dispersado la flota española. Entraron en combate 2 o 3 veces y ambas perdieron 3 o 4 galeones y algunas galeras más, no recuerdo muy bien, pero vamos, lo tengo apuntado ahí. Total, que Lope vuelve a La Coruña, de allí a Lisboa, luego a Toledo, luego a Valencia con su esposa. Comenzó a escribir comedias para Gaspar de Porres. Luego de 2 años se instala en Toledo. Allí fallecieron 3 hijas que había tenido con Belisa, con su mujer, con Isabel de Urbina. Se llamaban Teodora, Antonia, porque estaba al servicio del duque de Alba, que tenía una hermana que se llamaba Antonia, y en su honor le puso de nombre Antonia. Y como la primera Teodora había fallecido, tuvo otra a la que le pusieron también Teodora, el mismo nombre de la hermana anterior. Y la madre, la Belisa, murió en el parto de esta segunda, Teodora. La niña sobrevivió durante poco tiempo, 1 año escaso. Al año murió también la niña. Bien. El 18 de septiembre, pues,
falleció Isabel de Urbina de 1595. Lope entra de secretario del duque de Alba, vive en Alba de Tormes, de 1591 a 1595. Va con las tropas del duque a Zaragoza y entra en Amoríos. Fueron las tropas del duque de Alba, con otros aristócratas españoles, a sublevar las rebeliones que había habido en Zaragoza con la fuga de Antonio Pérez, secretario de Felipe II. Entonces se refugió en la Justicia y allí no podían entrar, pero Felipe II arrasó con todo, arrasó con la Justicia, y Antonio Pérez siguió huyendo a Francia. Total, que en estas huestes de soldadesca también conoce a una tal Albania, que es la cuarta, sin contar la de Lisboa, que esa era una cosa de circunstancias. Y esta Albania la llama, bueno, no se llamaba Albania, Albania era el nombre hipotético, no se conoce muy bien. La llamaba en sus poemas Guadalara, y Lope se hacía llamar, en los romances que escribía Moriscos, Bravonel de Zaragoza. Entonces, bajo ese símbolo escribía romances y acabada la campaña, Lope vuelve a Zaragoza y de allí a Alba. Fallece Albania en un parto sin sazón, o sea, por un aborto. Y también murió Albania, que no se sabe si era querida del duque de Alba o de algún otro aristócrata, y Lope metió la nariz y la tuvo que sacar por el mismo sitio que la había metido, porque no se podía. Los amores de Lope, como Lope pertenecía a la clase baja, no tenía aristocracia, bien que lo pretendía, o lo simulaba, pero no, tenían que ser siempre con gente de la misma condición, o sea, actrices de teatro. No se podía casar con un aristócrata. Un aristócrata no se podía casar con una persona del pueblo llano, sin permiso del rey. Y un aristócrata no se podía casar con otro aristócrata sin permiso del rey también. Porque cuando lo hacían, el duque de Alba, al que servía Lope, lo hizo y el rey le desterró. Hasta que se pidieron la anulación del matrimonio, se la concedieron y volvieron otra vez a estar a bien con el rey, pero si no, a la cárcel. Sí, no lo estaba bien. Después de Albania, que es la cuarta, Lope vuelve a Madrid tras su destierro. Y allí entra en relaciones con Antonia Trillo de Armenta. Esta Antonia Trillo de Armenta era viuda, treintañera. Lope también tenía 34 años. Y para ella escribió un soneto de la página 160 que les voy a leer, con una rima muy rara, porque termina en aros, eros, oros, iros y uros. Se lo voy a dedicar al amigo Ricardo, que le gustan mucho las rimas y los sonetos. Lo tengo en la página 160. Ya no quiero más bien que solo amaros, ni más vida, Antonia, que ofreceros la que me dais, cuando merezco veros, ni más luz que vuestros ojos claros, ni ver más luz que vuestros ojos claros. Para vivir me basta desearos, para ser venturoso conoceros, para admirar el mundo engrandeceros, y para ser Eróstrato abrasaros. La pluma y lengua, respondiendo a coros, quieren al cielo espléndido subiros, donde están los espíritus más puros, que entre tales riquezas y tesoros, mis lágrimas, mis versos, mis suspiros, de olvido y tiempo vivirán seguros. Firma y rúbrica de Lope de Vega y Carpio. Entonces, este mismo soneto se lo dedica a Micaela de Luján, que es la siguiente amante, cambiando el nombre de Antonia por el de Lucinda. Cambia el nombre y donde pone Antonia ahora pone Lucinda, y también se lo dedica. Y la otra, bueno. Oye, tendríamos que ver el teatro, porque si no se nos irá muy tarde. Teníamos que ver el teatro.
Pues lo que lo decide la gente. Hablamos, acabamos con ¿Amantes las o teatro? historias de los Teatro, amantes. ¿No? ¿Qué? ¿Oh? Teatro. Empezamos, bueno, pues vamos a empezar un Amantes poquitín a tiene hablar del tantas que teatro. Vale, venga, va. tiene tantos amantes. Sí, pero las enumero. Después viene Micaela de Luján, con la que estuvo de 1598 a 1608. Con ella tuvo varios hijos también. Era hija de un capitán y era analfabeta, pero era actriz de teatro. Como el teatro era en verso, facilitaba mucho la memoria de los actores. Entonces, aunque Micaela era analfabeta, pues de oírlo recitar, se quedaba con la memoria, tenía una memoria prodigiosa. Bien. Después van a Valencia y tiene una aventura también con una dama desconocida, de la que nace un hijo que se llama Hernando, que al final lo mete de Carmelita en el Monte Sion de Valencia, pero, bueno, muy curiosa la historia de este Hernandico. La novena es, porque ya les, bueno, de Camila Lucina tengo mucho, pero no. La novela es Jerónima de Burgos, la señora Gerarda, la llamaba, esta la llamaba señora Gerarda. Era amiga de Micaela, la anterior amante, las dos actrices de teatro, y con quien Lope en aquellas fechas entra en amoríos, en las fechas de 1607. Esta Jerónima de Burgos, que no era de Burgos, sino de Valladolid, estaba casada con Pedro Valdés, representante de comedias, y entran en amoríos, ella con 27 años y Lope con 44. Era vallisoletana, de nariz chata, por lo cual la apodaban la Roma. Rompe Lope con Micaela y compra una casa en la calle Francos de Madrid, lleva a todos los hijos que había tenido con las otras mujeres, con Juana de Guardo y con Micaela, y entramos en la amante número 10, que era Lucía de Salcedo, a la que llama la loca. También era actriz de teatro. Lope daba las obras a Hernán Sánchez de Vargas, a cuya compañía pertenece la actriz Lucía de Salcedo. Y entonces Lope, pues que estaba más también por los amoríos que por las obras de teatro, que las escribía con mucha facilidad, pero luego quería sacar tajada. Entra en amoríos con esta, que dura 2 años. Y la última fue Marta. Y luego, la última, cuando ya era cura, Lope, sí, se hizo sacerdote, a los 54 años. Entonces hay una que se viene a confesar, que le adopta de padre espiritual, y de padre espiritual pasan a ser amantes los dos. Ella también estaba casada con una persona de la cual solicita el divorcio, no se lo conceden, pero tiene la suerte de que los pleitos y las súplicas y las réplicas de ir al juzgado a pedir el divorcio y las no recuerdo cómo se llama, pues se muere el marido, con lo cual se junta con los de Vega y tan felices los dos. Y tiene era Marta esta. Marta de Nevares, a la que llamaba Amarilis y Marcia Leonarda. Hay un poema tenía los ojos verdes. Hay un poema de Góngora, no encuentro. ¿Es de Góngora o de quién es? Hoy hay muchos poemas de Góngora, las cuento aquí sobre Marta, ¿no? Sí. Hay un soneto sobre Marta, ¿no? Sí. Hay una décima implacable. Ah, sí, la tengo aquí. Sí, en el 362, lo busco enseguida. 362. Pero creo que la cuidó bastante esta última. Sí, la cuidó bastante porque también le dio una hija que se llamaba Antonia Clara, que resultó ser también un pendón, porque se marchó de casa al final con todo el dinero que tenía el padre y fue raptada por un Tenorio que se llamaba Tenorio.
y no quiso casarse con ella, y entonces después se dedicó esta Antonia Clara, la hija de Lope, con Marta, al pendoneo. Porque, no sé cómo decirlo, putiferio, un desastre. Los hijos de los cromosomas. Sí, total, que a esta Marta de Nevares perdió, a los pocos años de estarse juntos, perdió la vista. Supongo que sería algún ataque de glucosa o así, porque a los 44 años no creo que tuviera, ¿cómo se llama esto que tienen los ancianos? Cataratas, los ojos, perdió la vista, sí. Y, en fin, al poco se volvió loca también. Y Lope la cuidaba, la metió en su casa y la cuidó hasta que se murió. Murió relativamente joven, a los 44 años, pero la cuidó con todo el cariño del mundo. Sí, sí. Y bueno, decía misa, la confesaba, y después él se confesaba con otro, y ya está. Tú ves que la Iglesia Católica lo tiene fácil, te confiesas y ya te perdonan cualquier pecado. Y háblanos un poquito del teatro, porque se nos está acabando el bueno, tiempo. Pues esta fue la Porque última, Marta de Nevares. Prolífico en amante. Pero te tengo que leer la décima que le hizo Góngora, que le hizo muchos poemas satíricos que no tienen desdén. Dicho me han por una carta, qué manera de rebuscar las cosas. En vez de me han dicho me han. Que es tu cómica persona, sobre los manteles Mona, y entre las sábanas Marta. Los manteles Mona, porque Lope comía y hacía muchos aspavientos, como llamando la atención cuando había gente alrededor, era como Dalí, cuando había gente hacía muchos gestos y mucha cosa, en fin, para hacerse, tenía un ego impresionante. Sobre los manteles Mona y entre las sábanas Marta, agudeza tiene harta lo que me advierten después, que tu nombre del revés, siendo Lope de la haz, en haz del mundo y en paz, pelo de esta Marta es. Lope al revés es pelo, pero es pelo de la Marta, de esta Marta, con la que estaba Lope, en fin. Y a ver si puedes resumirnos un poquito la obra de teatro. A ver. La obra teatral de... Teatro. Al menos, bueno, ya sé que tiene 400 comedias reconocidas, pero bueno, un poco cómo valorías tú el teatro de... Sí. Que es lo que ha quedado más indiscutiblemente como el renovador del teatro español, Lope. Sí. Y aún se sigue representando. Los corrales de comedias era el patio interior de una manzana de casas con un escenario y un toldo. Estaban vinculados a cofradías benéficas. Eso es muy importante, porque si no los hubiera cerrado la Inquisición, porque eran centros de diversión. Sí, de diversión, pero los inquisidores y la gente, los clérigos, entonces, pecado, se juntan hombres con mujeres, no puede ser, y van allí a solazarse y a retozar, como dice un inquisidor, van a retozar, y para evitar el retoce, que se separen los hombres de las mujeres. Bueno, pues, afortunadamente, de parte de los ingresos de cada obra de teatro, iban a estos centros benéficos que eran hospitales de beneficencia, de hospicianos, de mujeres descarriadas, de niños huérfanos, etc. Entonces, cuando cerraban los teatros, estos hospitales lo pasaron muy mal, pues no tenían para mantener al personal que los atendía. Y entonces ellos mismos pinchaban tanto a los inquisidores como al rey, como a los duques y a los condes de Margarita, que no podemos mantener esta gente así, que tienen que abrirse los teatros. Pues cada vez que se moría un rey o la reina o la princesa o en fin, cerraban los teatros durante 15 o 20 días o 3 meses. Estuvo prohibido en una época el teatro, ¿no? En esa época, sí, unos años, ¿no? Estuvo prohibido, sí. Bueno, entonces con parte del beneficio de las obras teatrales se financiaban inclusas y hospicios. Los empresarios de compañías teatrales se denominaban autores de comedias. A partir de 1603 solo se autorizaron 8 compañías para representar en toda España. Antes de 1575 apenas había comediantes españoles, sí compañías ambulantes italianas, que hacían la comedia del arte
La comedia del arte eran personajes que tenían ya unos ciertos nombres y era una comedia sin mucho guión, pero hacían 4 chistes, en fin, iban vestidos de arlequín y de ¿cómo se llama el otro? El que contra... Sí, pantalón y arlequín. No, es pantalón. La palabra pantalón viene de Italia. Y la que utilizamos nosotros, pantalones, que antes se llamaban calzones. Porque de la mitad del cuerpo para abajo, todo es calzado. Calzado, los zapatos. Calcetines, viene de calzar, los calcetines. Calzas, las mujeres. Calzoncillos. Y calzones, los pantalones. Entonces, se empezó a llamar pantalones después. Sí. Bueno. Pero aquí en España había actrices. Había actrices, mujeres actrices. Sí, en Inglaterra en aquella época... Estoy hablando de 1575 en adelante. Hasta entonces, solo compañías ambulantes italianas que hacían esto. Pero con actrices y actores, con mujeres. No sé si las mujeres todavía estaban en Inglaterra. En Inglaterra estaban nunca estuvieron permitidas las mujeres en aquella época. Siempre lo hacían, los papeles de mujeres lo hacían hombres. Bueno, Lope empieza a escribir para los teatros en torno a 1587-1590. Y estamos diciendo que antes el teatro estaba en mantillas. El Lope de Rueda representaba también de pueblo en pueblo. El único llevaba un toldo para taparse de la gente y otro toldo por atrás donde ponía una especie de decorado. Y esto, pero vamos, muy en mantillas. Lope lo cambia todo. Luego vinieron sus seguidores, Tirso, Claramonte, Luis Vélez de Guevara, Alarcón, Viladamezcua, Calderón. La temporada teatral se suspendía en Cuaresma y se reanudaba en Pascua de Resurrección. También se suspendía por muerte de algún personaje regio o por intromisión de la Inquisición. En invierno la función empezaba a las 2 de la tarde, en primavera a las 3 y en verano a las 4. Duraba entre 3 y 6 horas. Si llovía, se suspendía la representación o se ponía un toldo que tapaba algo. No había casi decorados, se suplía con descripciones de los actores. El autor que escribía la obra de teatro hacía por medio de los actores describir. En este bosque que estamos, y no hay ningún bosque, pero si lo había dicho él, pues ya se imaginan que estaban en un bosque. Era así. De día las comedias. Eran de día las comedias. Sí. No de noche, de día. Estoy diciendo que en primavera abrían a las 3 de la tarde. En verano a las 4 y duraba entre 3 y 6 horas la representación. En las obras de teatro cortesano de Felipe IV los escenarios se fueron complicando, porque luego hubo teatro cortesano que se hacía en los palacios y en los palacios allí sí se hacían decorados fastuosos, porque claro, donde hay dinero se ve también, ¿no? Las obras de teatro entonces eran de tipo mitológico, de un nivel cultural más elevado, algunas cantadas, ahí nació la zarzuela también, un poco. La zarzuela era recitado, cantado. Un recital cantado, como ahora hacen los raperos, ¿no? Cuando hacen rape, recitan, parece que cantan. Pues bueno, allí era con música un poquitín más. En principio, la función comenzaba con una loa para pedir el favor del público. A partir de 1617 se suprimió. Había un primer acto o jornada. Entre el primero y el segundo se hacía un entremés, una obra cortita. Entre el segundo y el tercero había jácaras o mojigangas, romances cantados o un entremés cantado. Y por último el tercer acto. Después del tercer acto había bailes de chaconas, pavanas o zarabandas o escamarrán, que eran los bailes de moda de aquella época. Recuerdo que en la película El Rey Pasmado se ve el baile de una chacona. Juan Sebastián Bach, un siglo más tarde, escribe chaconas. Habían venido del Chaco
de... El flamenco empezó por ahí, ¿no? No, el flamenco es más antiguo. El flamenco era... Bueno, el flamenco viene del mundo árabe. Los egipcios o egipcianos o gitanos trajeron esa moda de baile aljamiado, tipo árabe, que venían de Egipto, y de ahí se fue metiendo y se fue adaptando. Sí. Esto de la chacona, las pavanas, las zarabandas, las consideran un baile lascivo, muy provocativo, y los inquisidores, bueno, no cuento aquí cómo eran algunas de las canciones, letras picantes, y el baile, pues la mujer girándose sobre el escenario y moviéndose así, pues yo qué sé, lo veían. Es que en aquella época verle los tobillos a una mujer ya era verle una cosa impura. Es que el concepto de pudor ha cambiado mucho. Total. Las mujeres solo podían formar parte de las compañías de teatro si estaban casadas con algún miembro de la compañía. Si no, no. En 1586 se consultó a los teólogos sobre si era o no pecado mortal asistir a los teatros. Ganaron los que apostaron por el no, afortunadamente. Les leo un poco la página 35, lo tengo aquí puesto. ¿Cómo fue eso? En 1586 se consultó a los teólogos sobre si era o no pecado mortal asistir a las comedias. Unos condenaron su asistencia por inmoral y otros la justificaron sin condena. Afortunadamente el gobierno de Felipe II siguió el dictamen de estos últimos, entre los que se hallaba el padre Agustino Alonso de Mendoza, catedrático de vísperas en la Universidad de Salamanca, que argumentó así: de lo dicho se sigue, según parece, que el representar las comedias, como ahora se representan en España, de suyo, per se locuendo, de ningún modo es pecado mortal, porque semejantes farsas o juegos teatrales no son de la naturaleza de aquellas cosas que dicen orden intrínseco al pecado, sino antes bien son de aquellas de que puede hacerse uso bueno o uso malo. A la verdad, todos aquellos juegos o diversiones que pueden ordenarse al alivio del cuerpo o al ejercicio del ingenio, como parece son las dichas representaciones escénicas, son lícitos. Y esto sea la que fuere la intención del que los establece, bien sea el recreo y la diversión del pueblo, bien sea la grandeza del príncipe. Y digo que el mencionado oficio de los histriones o comediantes, aunque se ejerza por medio de mujeres, no es por sí ilícito, con tal de que no se mezclen palabras, cantares y gestos o meneos lascivos. Por lo cual, según ahora se ejerce o representa en España, por lo común, un plurimum es lícito. Bueno, para adelante la cosa. Bien. Las comedias se escribían en verso, ya lo he dicho antes, porque facilitaba la memoria de los actores. Lo representa que muchas veces eran analfabetos, como os he contado, de una de las amantes de Lope. Y esto trajo que el teatro español, hasta el siglo XX, se escribía en verso. Pemán escribía en verso y el que escribió Casona también escribía en verso, pero el verso ya ha perdido un poco la vigencia, no es moderno. Dejó bastante pobre al teatro español porque era una obligación. En fin, Shakespeare introdujo enseguida la prosa y los ingleses después tuvieron casi todo el teatro en prosa. Lope lo troqueló en verso y todos sus discípulos en verso y todos escribían en verso, excepto una obra, una novela en la cual Lope cuenta sus amores con Elena Osorio, que le duraron hasta el final de su vida, que es la Dorotea, que está escrita en forma de prosa, que dicen que es una de las mejores obras de Lope en prosa, pero como está imitando a la Celestina, pues ya para una imitación mejor la original. Le gana la Celestina. Entonces ahí Lope tampoco
tampoco. Es que pretendía ser el número uno en todo y no se puede ser en todo. Si era en lo que se era. ¿Qué obras destacaría? Lope introdujo la moda de las 3 jornadas o actos que se corresponden con el planteamiento, nudo y desenlace. Normalmente con final feliz, excepto en las tragedias. Las obras se mantenían 2 o 3 días en cartel, siendo excepcional que lo hicieran durante 5 días. 2 o 3 días. Y a cambiar. Por eso tenía que producir tanto, porque tampoco era... ¿Pero hacían turné? ¿Salían por los Sí, pueblos? sí, hacía el turné. Provincias. Sí. Pero más de un día o dos no había público tampoco, porque bueno, tenían que cobrarles a la gente y entonces la población española era muy... No de 600. Sí, unos 18 millones Perdona que te de interrumpa. habitantes en toda la Estoy muy península. interesado que hables de Peribáñez y el comendador de Ocaña, porque esa la interpreté yo cuando era chaval en Ah. el Colegio de los Curas. Sí, Quiero sí. que hables un poco de esa obra. No tengo tiempo, porque ya me están metiendo prisa Vaya, hombre. para que acabe de esto. Bueno, pero ahora las preguntas. No, Bueno, de Lope dice Cervantes, la página 36 lo tengo, en su prólogo a 8 comedias y 8 entremeses nunca representadas. Tuve otra cosa en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica, avasalló y puso bajo su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de 10.000 pliegos los que tiene escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que pueden decirse, las he visto representar u oído decir por lo menos que se han representado. Y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad que él solo. Y no por esto, pues no lo concede Dios a todos, dejan de tenerse en precio los trabajos del doctor Ramón, que fueron los más después de los del gran Lope. Este fue otro que también escribió muchísimo, pero era monje, carmelita me parece. Bueno, Tirso también era monje, y Calderón también se metió sacerdote. En fin, los clérigos entonces, Mira de Amezcua también era sacerdote. Bueno, bien. Bueno, ¿qué os parece si abrimos el turno de palabras? Sí, ha hecho la primera pregunta. Antonio preguntaba por Peribáñez. Pero, Peribáñez del comandante. ¿qué quieres que te diga de ¿Qué Peribáñez? valores tienes ahora? Pues yo me acuerdo en un Corazón de María que iba yo a los claretianos. Mira, de valores hablamos. En verso en aquella época. Sí. Largos años os gocéis, 1000 años os guarden cielo. Eran todas en verso. Todas en verso. Sí. Dente parabienes del Mayo Florido. Había los dos alegres campos, la cuenta- había dos temas que eran tabú. No se podía hablar mal del rey público y no se podía pues hablar contra la Iglesia Católica. Esos dos temas eran intocables. Para el resto había una permisividad extraordinaria. Imagínate que Lope vive con está amancebado con Marta de Nevares, está liado con otras comediantas, todo el mundo sabe que... Y la gente pasaba olímpicamente. Había mucha transigencia en los temas del sexo, por ejemplo. Y había dos cosas que eran muy importantes. La corona, el rey, y el honor. Ahí voy a dar. Esa obra es el honor, lo que se define es el honor. Sí, esos dos valores... Tenemos una pregunta. Acaba. No, esos dos valores están presentes siempre en las obras importantes de Lope de Vega. Las obras importantes de Lope de Vega siguen siendo las que alguien puso y troqueló en el siglo XIX y nos vienen dando las mismas desde entonces. Pero hay media docena más que son tan buenas como esas y no se representan nunca. ¿Por qué? Pues porque no se han representado, porque a nadie le da por decir, vamos a ver qué tal está esta obra. Oye, que es muy buena, la Duquesa de Amalfi es maravillosa. En fin. Pregunta por eso porque tengo una conexión directa. Sí. Teníamos Gracias. una pregunta por ahí, Miguel, ¿no? A ver, Sí. la corona era intocable, pero por lo visto otras autoridades no, porque Fuenteovejuna... Todos a una.
Todos son Sí, uno. no, he dicho el rey, los Por otros eso no, digo, los que el otros rey era no. intocable, pero por debajo del Sí, rey. sí. Bueno, de hecho, Lope tiene una comedia que se titula Del rey abajo ninguno. Sí. El rey Uno es intocable. es intocable, los demás. Al Bueno. comendador era Y después también había una doble vara de medir, un rasero para medir la moral. Por ejemplo, en 1620 y tantos queman a 6 criados de unos aristócratas por homosexuales. El pecado de la homosexualidad era el pecado que llamaban nefando, y si les pillaban iban a la hoguera. Pero si eran de clase baja. Pero eso era la Inquisición. Si eran nobles, ya tenían sus abogados, sus disculpas, su tal, y ya pasaban. Pero era la Inquisición los que metían la hoguera, ¿no? Sí. Y bueno, pues como esto que les estoy diciendo, pues había con muchas otras faltas y cosas, ¿no? Por ejemplo, despotricar, echar sonetadas, por ejemplo, de una persona que no era nadie a un aristócrata, podía suponerte la horca al que las había hecho si lo encontraba. Sin embargo, entre dos de la misma clase se echaban, por ejemplo, un aristócrata, se echaban invectivas irónicas del uno contra el otro y no pasaba nada porque estaban en el mismo plano. Era como lo que les he dicho antes, si una persona, por ejemplo, hubo una condesa gallega que se quiso casar con su criado y de hecho se casó. Estaban amancebados, pero la gente investigó que se habían casado y automáticamente a ella la mandaron a la prisión por haberse casado con una persona de clase inferior. Por eso les digo que había una moral bastante elástica según fuese para la clase aristocrática o para la clase popular. Mira, tenemos otra pregunta por ahí, ¿eh? Sí. Yo quería preguntar, al final de todo, vamos a ver, con mucha brillantez aquí nos ha seleccionado un poco sobre la vida amorosa y azorosa de Lope Sí. y sus desencuentros con el Poder Judicial, que recibió varias condenas Sí. con el destierro. Entonces yo me pregunto, ¿y el Tribunal de la Santa Inquisición ahí no intervino para nada contra Lope? Lope, pues bastante pronto, 30 años antes de morir, fue miembro del Santo Oficio. Se hizo miembro del Santo Oficio. Y perro no muerde a perro. Ahí. Era fiscal del Tribunal de la Inquisición primero y después fue el Santo Oficio. Se hizo. Sí. Ya se habló de Cervantes y ¿qué similitud tienen que los dos van a luchar? Los dos coincidieron en la expedición a las Azores que comandó Bazán, porque a pesar de que el rey de España y de Lisboa era Felipe II, porque era el hijo de la reina de Portugal y tenía más derechos que nadie, y efectivamente así era, pero les había salido otro pretendiente a los que querían independizarse de España, que era un tal Crato, y tomaron una de las Islas Azores. Y allí se hicieron fuertes y entonces hicieron una expedición de España, vaya. Sí, de Bazán, y la tomaron casi sin lucha, porque las fuerzas de aquellas no eran ni fuerza ni nada, y vuelta otra vez a España y no pasó nada. Pero allí coincidieron en esa expedición Cervantes y Lope. No sé si coincidieron en el mismo barco o no. Yo creo que no, porque se conocieron después en el mesón de Jerónima, digo, de la Phyllis, de la Dorotea, ¿cómo se llamaba esto? La tercera cuarta. Sí, la cuarta. La segunda, Elena Osorio. Ahí coincidieron en el mesón del padre, porque también le llevaba las comedias Cervantes, pero las comedias de Cervantes las silbaban, tiraban tomates, tiraban pepinos, por dos razones, porque son muy pesadas y porque no tenían la agilidad de las de Lope. 4 actos, si encima las comedias son pesadas, mucho rollo, mucha paja, están allí los mosqueteros que tienen que estar de pie, porque ellos están de pie y aguantar tantas horas de pie, empezaban así a dar con los mosquetes, o a tirarle cosas. Y entonces Cervantes llevaba comedia, te he traído esto
Mira, no, casi que no, Sin embargo, iba López, ahí tienes algo medio, venga, trae, que está así, que tiene mucho éxito. ¿Tenéis alguna pregunta más? Entonces, Lope, que fue un autor del pueblo para el pueblo, ¿no? Sin duda, porque él no era aristócrata, él quiso pasar por noble, pero le metió una sonetada góngora, que la voy a buscar, porque no tiene desperdicio. A ver, lo tengo apuntado, pero... Lo busco antes en el índice. Tú tenías también una pregunta después, ¿no? Ya no tenéis, sí. Una sola que es muy fácil. No, espera que acabe, porque y luego ya cerramos. Sí, y luego ya cerramos. Ya. Es una muy fácil. ¿Qué algo que está buscando? ¿Qué ideología tenía este hombre en su época? ¿Quién? ¿Qué ideología? ¿Ideología? Ideología, sí, esa es la pregunta. Pues a cada edad que tenía, pues tenía una distinta. Ahí va cambiando, vale, Sí. por ahí voy. De joven, ideología ninguna, vivir la vida. Y escribir mucho porque se mantenía y ganaba dinero, si escribía, si no escribía, no. Como tenía mucha facilidad, pues le daba. Después, imagínate que se hizo teólogo, pues cuando era teólogo, pues tendría toda la teología aquí. Bueno, le dieron el título, el Papa le dio el título porque él dedicó un poema épico sobre la reina de Escocia y a cambio de eso el Papa le dio el título de doctor en teología. Y acabó la Santa Inquisición, vaya, Sí, y acabó ahí, ¿no? el manto de la cruz de San Juan de Malta, la cruz de San Juan de Malta, la cruz de Malta. No han hecho ninguna Iba película, con la capa presumiendo de esa cruz. Por No han hecho ninguna biografía en película de este hombre, ¿no? Sí, 2 o 3 bastante malas. Malas, ¿no? Sí, No me acuerdo. bastante malas porque no han leído mi libro. Ahí va yo. No, sin duda, porque Ahí está el guión. es que Muy interesante esta vida. la Sí, última espera, que hicieron- tenemos por ahí alguna pregunta más. la última que Oye, hicieron es que de aquí salen 3 películas. Oye, tenemos por aquí O una alguna serie. pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Una serie. Sí. Y maravillosa, Una serie para y muy nerds. didáctica. Espera, Ignacio, que se- Pero Hay una cosa, José Florencio, que no recuerdo cuando leí el libro cómo quedó. Una de las aspiraciones de Lope era llegar a representar en los palacios, donde Sí. representaban otros y él no. sí, ¿Consiguió? No recuerdo si Sí, llegó a sí. conseguir representar. sí, porque López escribía para toda la clientela que le pedía obras, como sabían que era muy bueno, escribía obras para el pueblo que se representaban en el Teatro de la Cruz, donde iba también el rey a verlas. Una vez el rey Felipe IV se enamoró de la Calderona allí en el teatro, la veía, en fin, entró en caprichos con ella y bueno, pues también. Y cuando escribía para su cliente, que era la aristocracia, escribía obras genealógicas, por ejemplo, Los Benavides, pues es una obra genealógica para ensalzar esa familia y estos que eran aristócratas la representaban en sus palacios, doctores, pagados, etcétera. O escribía obras para la iglesia, o autos sacramentales, o la canonización de Santa Teresa. O le encargaban a los carmelitas escribir una obra, San Pedro Nolasco, canonizaban a San Pedro Nolasco, venga López, escríbenos una obra para la que van a canonizar, y la escribía, la cobraba. Pero esos 3 tipos de clientelas tenía. Escribía para los corrales, sobre todo había 2 corrales importantes, el Príncipe y el de la Cruz. De la Cruz creo que hoy es el Teatro Español, Madrid, porque se quemó en 1700 y pico y volvieron a edificar ahí y ahí está el Teatro Español. Y antes era el corral. Y el Príncipe era un corral que también desapareció, pero que iba mucha gente, eran comedias populares. Sí. Y tenemos una última pregunta de Miguel. No, es un comentario tonto, que es Lope de Vega sale en la serie esa de televisión española El Ministerio del Tiempo. Lo dejan bastante mal. Sí, bueno, es que no es ni bueno ni malo, era buen escritor, vivía de eso,
y de todo lo demás, pues sus pecadillos y sus cosas, ¿cómo vas a juzgar? Es que queremos juzgar a una persona con unos valores éticos como si fuera un santo, y no estamos hablando de un santo. Si hablamos de un santo, pues buscaremos que no meta nunca la pata, que todo lo haga bien, que no tenga hijos espúreos, que no se vaya por ahí de juerga, de francachel. No, estamos hablando de una persona que vive la vida. Lo que me ha gustado es que cada edad tenía una ideología diferente, eso me gusta mucho. Sí, sí, porque claro, cuando era joven, pues vivir la vida y disfrutar. Y después escribir mucho para el teatro, y como tuvo muchos hijos, pues fue a darles la mejor pues acogida posible, trabajaba para ellos, ganaba dinero, compró una casa para que vivan, traía a todos los hijos allí, en fin, y luego los hijos se portan de la manera que se portan, y mueren pues cuando se mueren, como les he dicho antes. Sí. Oye, pues Muchas gracias. Muchas gracias.